Permítanme contarles algo que aprendí observando tanto a japoneses como a latinoamericanos. Durante años vi personas increíblemente amables, siempre dispuestas a ayudar, siempre educadas, siempre sonriendo, pero algo me llamó la atención. Muchos de ellos vivían cansados, frustrados y sintiéndose utilizados. Entonces entendí una verdad incómoda. Ser educado no siempre es una virtud. A veces es una excusa para evitar decir no, a veces es miedo disfrazado de amabilidad. Y la pregunta que quiero hacerte hoy es esta: ¿cuántas veces has sacrificado tu dignidad solo para que otros te consideren una buena persona? Porque ahí comienza el verdadero problema. Cuando era joven, pensaba que la educación era una especie de solución universal. Creía que si era amable con todos, si respondía con respeto, incluso cuando me trataban mal, tarde o temprano las personas cambiarían. Pensaba que la cortesía tenía el poder de transformar cualquier relación, pero con el tiempo descubrí algo que me costó años entender. La educación es una virtud, pero cuando se usa sin criterio, puede convertirse en una debilidad. Recuerdo observar a muchas personas que se sentían orgullosas de ser siempre educadas. Nunca discutían, nunca confrontaban, nunca decían que no. Parecían personas admirables desde afuera. Sin embargo, cuando hablabas con ellas en privado, encontrabas frustración, resentimiento y cansancio. Eran personas que habían pasado años soportando comentarios hirientes, faltas de respeto y abusos silenciosos, todo en nombre de mantener la armonía. Y aquí aparece una pregunta importante. ¿De qué sirve que todos te consideren una persona amable si al final del día tú mismo has dejado de respetarte? Existe una gran diferencia entre ser educado y permitir que te utilicen. La educación es una herramienta para construir relaciones saludables. Pero cuando alguien utiliza tu amabilidad para manipularte, para minimizarte o para imponerse sobre ti, seguir actuando exactamente igual no es bondad, es falta de discernimiento. He visto familias enteras donde una persona carga con todas las responsabilidades porque nunca aprendió a decir no. He visto trabajadores aceptar tareas que no les correspondían porque temían parecer groseros. He visto jóvenes soportar amistades tóxicas porque confundían lealtad con tolerancia ilimitada. Y en todos los casos había un patrón común. Estaban sacrificando su dignidad para conservar una imagen de buena persona. La vida me enseñó algo muy simple. Las personas no siempre aprenden de tus palabras. Muchas veces aprenden de lo que permites. Cuando toleras constantemente una conducta irrespetuosa, estás enviando un mensaje silencioso. Estás diciendo, esto es aceptable conmigo. No porque lo digas con la boca, sino porque lo demuestras con tus acciones. Por eso la inteligencia no consiste únicamente en saber hablar. También consiste en saber cuándo guardar silencio, cuándo retirarte, cuándo poner límites y cuándo dejar de ofrecer tu energía a quien no la valora. La inteligencia entiende que la amabilidad tiene que caminar junto al respeto propio. Si una de las dos desaparece, el equilibrio se rompe. Muchos creen que poner límites los convertirá en personas frías, pero la realidad es exactamente la contraria. Los límites saludables protegen tu capacidad de seguir siendo una buena persona, porque cuando permites que todos crucen tus fronteras, tarde o temprano terminas agotado, amargado y decepcionado. No se trata de dejar de ser amable, se trata de dejar de ser ingenuo. Porque una persona verdaderamente sabia no entrega su respeto a cualquiera, lo comparte con quienes también saben respetar. La educación es valiosa, pero solo cuando está acompañada de inteligencia. Durante mucho tiempo, muchas personas han creído que respetar a los demás significa aguantarlo todo. Creen que ser una buena persona consiste en ceder siempre, callar siempre y aceptar siempre. Pero quiero que reflexiones sobre algo. ¿Cómo puedes exigir respeto de otros si eres el primero en renunciar al respeto por ti mismo? Recuerdo que creciendo entre dos culturas, observé una diferencia muy interesante.
Había personas que eran extremadamente respetuosas, pero también eran firmes. Podían escuchar una opinión diferente sin perder la calma. Podían mostrar consideración hacia los demás sin abandonar sus principios. Y eso me enseñó una lección que nunca olvidé. El verdadero respeto no consiste en hacerte pequeño para que otros se sientan grandes. Muchas veces confundimos humildad con permitir que nos menosprecien. Confundimos paciencia con tolerar abusos. Confundimos amabilidad con la incapacidad de decir no. Pero ninguna de esas cosas representa el respeto auténtico. Piensa en algo tan sencillo como una fila. Si alguien llega y se coloca delante de todos, una persona puede quedarse callada para evitar problemas. Otra persona puede reclamar con agresividad, pero existe una tercera opción. Decir con tranquilidad y firmeza que todos están esperando su turno. Eso es respeto. Respeto por la otra persona y respeto por uno mismo al mismo tiempo. El problema aparece cuando vivimos tratando de evitar cualquier incomodidad. Porque cada vez que sacrificas tu dignidad para evitar una confrontación, estás enviando un mensaje peligroso a tu propia mente. Estás diciendo que tus necesidades importan menos, que tus límites son negociables, que tu bienestar puede ponerse en segundo lugar para mantener contentos a los demás. Y cuando haces eso una vez, parece insignificante. Cuando lo haces 100 veces, se convierte en tu identidad. He conocido personas que llevaban años sintiéndose utilizadas por familiares, compañeros de trabajo o amigos. Siempre estaban disponibles, siempre ayudaban, siempre resolvían problemas ajenos. Sin embargo, cuando necesitaban apoyo, nadie aparecía. Y cuando les preguntaba por qué seguían permitiendo esa situación, la respuesta casi siempre era la misma: no quiero ser egoísta. Pero hay una gran diferencia entre ser egoísta y tener amor propio. El amor propio te permite ayudar sin convertirte en esclavo de las expectativas de otros. Te permite ser generoso sin permitir explotación. Te permite escuchar sin aceptar humillación. Te permite perdonar sin abrir la puerta para que te lastimen una y otra vez. Una de las cosas más inteligentes que puedes aprender en la vida es que no todos los conflictos son una amenaza. A veces una conversación incómoda es exactamente lo que una relación necesita para volverse saludable. A veces un límite claro salva una amistad. A veces un no sincero vale más que 100 sí llenos de resentimiento. Porque cuando te respetas a ti mismo, ocurre algo interesante. No necesitas imponer respeto. No necesitas exigirlo. Tu comportamiento comienza a comunicarlo por ti. Tus decisiones hablan. Tus límites hablan. Tu manera de actuar enseña a los demás cómo deben tratarte. Y cuando finalmente entiendes esto, descubres una verdad poderosa. Respetar a otros nunca debe costarte el respeto por ti mismo. Hay algo que muchas personas confunden constantemente. Creen que ser buena persona significa ser amable en todo momento. Creen que la virtud consiste en responder siempre con una sonrisa, en evitar cualquier confrontación y en mantener la calma a cualquier precio. Pero la vida me enseñó algo diferente. La amabilidad automática no siempre es una señal de fortaleza. Muchas veces es simplemente una reacción aprendida. La verdadera fortaleza aparece cuando desarrollas disciplina emocional, porque cualquiera puede reaccionar por impulso, cualquiera puede dejarse llevar por la ira o por el miedo, pero también cualquiera puede esconderse detrás de una sonrisa cuando en realidad debería estar estableciendo un límite. Lo difícil no es ser amable, lo difícil es actuar correctamente cuando las emociones intentan tomar el control. Recuerdo una situación que observé hace años. Una persona era constantemente objeto de comentarios despectivos por parte de un compañero de trabajo. Cada vez que recibía una crítica injusta, respondía con una sonrisa. Cada vez que la menospreciaban delante de otros, respondía con cortesía. Todos pensaban que era una persona muy madura. Sin embargo, cuando hablábamos en privado, estaba agotada emocionalmente. Vivía acumulando frustración. No estaba actuando desde la fortaleza, estaba actuando desde el miedo a incomodar a los demás. Y eso sucede más de lo que imaginamos.
Muchas personas creen que controlar las emociones significa reprimirlas, pero no es así. La disciplina emocional no consiste en ignorar lo que sientes, consiste en reconocerlo y decidir conscientemente qué hacer con ello. Si alguien te falta el respeto y sientes enojo, no significa que debas explotar, pero tampoco significa que debas fingir que no ocurrió nada. La inteligencia emocional aparece cuando eres capaz de reconocer ese enojo y transformarlo en una respuesta firme y equilibrada. Porque una persona disciplinada no vive reaccionando, vive decidiendo. Observé durante años cómo algunas culturas admiraban enormemente la disciplina, no porque las personas fueran más inteligentes o más talentosas, sino porque entendían algo fundamental. Los sentimientos cambian constantemente, pero los principios deben permanecer firmes. El problema de la amabilidad automática es que muchas veces funciona como un reflejo. Alguien te critica y sonríes. Alguien te utiliza y aceptas. Alguien invade tus límites y te justificas. No porque sea correcto, sino porque te acostumbraste a reaccionar así. Pero cuando desarrollas disciplina emocional, ocurre algo diferente. Ya no respondes por costumbre, ya no respondes para agradar, ya no respondes para evitar conflictos. Empiezas a responder de acuerdo con tus valores y eso cambia completamente tu vida, porque entonces puedes decir no sin sentir culpa. Puedes retirarte de una conversación sin sentir vergüenza. Puedes mantener la calma sin convertirte en una víctima. Puedes ser amable sin permitir que te manipulen. La disciplina emocional también significa entender que no todas las batallas merecen tu energía. Hay personas que buscan provocar reacciones. Hay personas que quieren verte perder el control y cuando reaccionas impulsivamente, les entregas exactamente lo que buscan. Por eso la verdadera inteligencia no consiste en ganar todas las discusiones. Consiste en mantener el control de ti mismo, incluso cuando otros han perdido el control de ellos mismos. Al final, no será tu amabilidad automática la que determine la calidad de tu vida. Será tu capacidad para gobernar tus emociones y actuar con sabiduría cuando más difícil resulte hacerlo. Porque una emoción controlada vale mucho más que una sonrisa obligada. Hay una verdad que muchas personas descubren demasiado tarde en la vida. Creen que los demás las tratan de cierta manera porque así son las personas. Piensan que tienen mala suerte con sus amistades, con sus compañeros de trabajo o incluso con algunos familiares. Pero después de observar miles de historias, llegué a una conclusión diferente. Las personas te enseñan cómo quieren ser tratadas, pero tú enseñas cómo pueden tratarte. Piénsalo por un momento. Cuando conoces a alguien por primera vez, no existe un manual de instrucciones. Esa persona observa tus reacciones, observa lo que permites, observa lo que toleras, observa dónde están tus límites y poco a poco aprende cuál es el espacio que tiene contigo. Muchas personas creen que los límites se comunican con palabras. En realidad, los límites más importantes se comunican con acciones. Recuerdo observar algo que ocurría con frecuencia en diferentes entornos. Había personas que constantemente llegaban tarde a reuniones, cancelaban compromisos a último momento o incumplían acuerdos. Curiosamente, no hacían eso con todo el mundo. Con algunas personas eran extremadamente puntuales y responsables, con otras no. ¿Cuál era la diferencia? Muy simple. Habían aprendido con quién existían consecuencias y con quién no. Eso me hizo entender algo importante. La mayoría de las personas no trata a los demás según lo que dicen. Los trata según lo que permiten. Por eso alguien puede hacer un comentario irrespetuoso una vez. Si no ocurre nada, probablemente lo repetirá. Si vuelve a hacerlo y tampoco ocurre nada, entenderá que tiene permiso para continuar. No porque seas una mala persona, no porque seas débil, simplemente porque tus acciones le enseñaron que ese comportamiento no tiene consecuencias. Y aquí es donde muchas personas cometen un error enorme, se enojan con los demás sin darse cuenta de que durante años estuvieron entrenando a esas mismas personas para actuar de esa manera. Sé que esto puede sonar incómodo, pero también es liberador,
Porque si tú ayudaste a crear el patrón, también tienes el poder de cambiarlo. Recuerdo una conversación con una persona que estaba cansada de que todos le pidieran favores constantemente. Sentía que la utilizaban. Sentía que nadie respetaba su tiempo. Entonces, le hice una pregunta sencilla. ¿Cuántas veces has dicho que no este año? Se quedó en silencio. La respuesta era ninguna. No era un problema de maldad por parte de los demás. Era un problema de límites inexistentes. La gente aprende rápido. Aprende cuándo puede interrumpirte. Aprende cuándo puede exigirte más. Aprende cuándo puede hablarte de cierta manera. Y aprende todo eso observando tus respuestas. Por eso la inteligencia no consiste solamente en analizar a los demás. También consiste en analizar lo que tú estás enseñando con tu comportamiento. Porque cada vez que permites una falta de respeto, estás dando una lección. Cada vez que justificas lo injustificable, estás dando una lección. Cada vez que renuncias a tus límites para evitar incomodidad, estás dando una lección. Y tarde o temprano, las personas terminan tratándote de acuerdo con las lecciones que recibieron. La buena noticia es que cambiar esa dinámica no requiere discusiones interminables, no requiere amenazas, no requiere agresividad, solo requiere consistencia. Cuando comienzas a respetar tu tiempo, otros aprenden a respetarlo. Cuando comienzas a defender tus límites, otros aprenden dónde están. Cuando dejas de recompensar el mal comportamiento con tu paciencia infinita, las reglas cambian. Porque al final las personas siempre observan menos tus palabras y mucho más lo que estás dispuesto a tolerar. Y aquello que toleras repetidamente termina convirtiéndose en la forma en que el mundo aprende a tratarte. Hay una diferencia enorme entre una persona inteligente y una persona ingenua. Y esa diferencia no está en el nivel de estudios, ni en la cantidad de dinero que tiene, ni siquiera en su experiencia. La diferencia está en algo mucho más simple. La persona inteligente observa patrones. La persona ingenua sigue esperando cambios que nunca llegan. Durante años, escuché a personas decir frases como, esta vez será diferente, estoy seguro de que ya entendió, ahora sí va a cambiar. Y lo curioso es que muchas veces llevaban años repitiendo exactamente la misma esperanza. Lo habían dicho después de la primera decepción, después de la quinta y después de la 10ª. Sin darse cuenta, estaban ignorando la evidencia para aferrarse a una ilusión. La vida me enseñó que todos podemos equivocarnos una vez. Todos podemos tener un mal día. Todos podemos cometer errores. Pero cuando una conducta se repite constantemente, deja de ser un error y se convierte en un patrón. Y los patrones siempre dicen la verdad. Recuerdo observar a una persona que constantemente se quejaba de cómo la trataba un familiar. Cada reunión terminaba igual. Había críticas, comentarios hirientes y momentos incómodos. Después de cada encuentro decía, la próxima vez será diferente. Sin embargo, cuando llegaba la siguiente reunión, ocurría exactamente lo mismo. Un día le pregunté algo muy sencillo. ¿Qué te hace pensar que cambiará? La respuesta fue silencio, porque en realidad no tenía evidencia, solo tenía esperanza. Y la esperanza es maravillosa cuando está acompañada de acción. Pero cuando reemplaza la realidad, se convierte en una trampa. Muchas personas viven atrapadas en relaciones, amistades y situaciones laborales porque siguen apostando contra los hechos. Ven claramente el comportamiento de alguien, pero deciden creer más en las promesas que en las acciones. Creen más en lo que la persona dice que en lo que la persona demuestra. Pero la inteligencia funciona de otra manera. La inteligencia observa, analiza, compara y después toma decisiones. Si una persona te falta al respeto una vez, observas. Si ocurre 2 veces, prestas atención. Si ocurre 10 veces, ya no necesitas más explicaciones. Tienes un patrón. Lo mismo sucede con la responsabilidad. Si alguien incumple constantemente sus compromisos, el patrón te está hablando. Si alguien aparece solamente cuando necesita algo, el patrón te está hablando. Si alguien te promete cambios durante años y continúa actuando igual, el patrón te está hablando. La pregunta es si estás dispuesto a escucharlo, porque muchas veces no sufrimos por lo que las personas hacen,
Sufrimos por la diferencia entre quienes son y quienes esperamos que sean. Y ahí aparece la ingenuidad. La ingenuidad no consiste en ser bueno. Consiste en ignorar la realidad para proteger una expectativa. He conocido personas extraordinariamente inteligentes en los negocios que eran increíblemente ingenuas en sus relaciones personales. Podían analizar mercados, inversiones y estrategias complejas, pero seguían justificando comportamientos que llevaban años repitiéndose delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque aceptar un patrón obliga a tomar decisiones. Y muchas veces las decisiones son incómodas. Aceptar que alguien no cambiará puede significar establecer distancia. Puede significar crear límites. Puede significar dejar de esperar aquello que nunca ha demostrado ser capaz de ofrecer. Pero también puede significar recuperar tu paz. Porque cuando finalmente dejas de luchar contra la realidad, ocurre algo poderoso. Dejas de gastar energía intentando cambiar a otros y comienzas a invertirla en dirigir tu propia vida. La madurez comienza cuando dejas de escuchar promesas y empiezas a observar patrones. Porque las palabras pueden engañar durante un tiempo, pero los patrones siempre terminan revelando la verdad. Hay una idea que muchas personas han aceptado durante años sin cuestionarla. Creen que una buena persona debe estar disponible para todos, ayudar siempre, comprender siempre y perdonar siempre. Piensan que mientras más sacrificios hagan por los demás, más bondadosos serán. Pero la vida me enseñó algo diferente. La verdadera bondad necesita límites, porque cuando la bondad no tiene límites, deja de ser una virtud y se convierte en una invitación para que otros se aprovechen de ella. Recuerdo haber conocido personas extraordinariamente generosas, personas que siempre estaban dispuestas a ayudar. Si alguien tenía un problema, aparecían. Si alguien necesitaba apoyo, estaban allí. Eran admiradas por todos. Sin embargo, cuando hablabas con ellas en privado, descubrías una realidad muy distinta. Estaban agotadas, se sentían utilizadas, sentían que daban mucho más de lo que recibían. Y lo más curioso es que muchas veces culpaban a los demás. Pero cuando observabas con atención, descubrías algo importante. No era solamente que otros pedían demasiado. También era que ellos nunca habían aprendido a poner límites. Porque ayudar a alguien es bondad. Permitir que dependan de ti para todo es otra cosa. Escuchar a una persona es bondad. Convertirte en el depósito permanente de sus problemas es otra cosa. Ser generoso es una virtud. Convertirte en una herramienta disponible para cualquiera ya no es generosidad, es falta de equilibrio. Durante años observé algo interesante. Las personas más respetadas no eran necesariamente las más complacientes, eran las más coherentes. Sabían ayudar, pero también sabían decir que no. Sabían dar, pero también sabían proteger su tiempo. Sabían servir, pero sin abandonarse a sí mismas. Y eso me hizo entender que los límites no destruyen la bondad, la protegen. Piensa en algo muy sencillo. Un río es útil porque tiene cauces. Si el agua se desborda por todas partes, deja de servir y comienza a destruir. Lo mismo ocurre con nuestra energía, nuestro tiempo y nuestra disposición para ayudar. Sin límites, terminamos dispersándonos hasta quedar vacíos. Muchas personas tienen miedo de poner límites porque creen que serán vistas como egoístas. Pero existe una diferencia enorme entre egoísmo y amor propio. El egoísmo dice, solo importo yo. El amor propio dice, también importo yo. Y esa diferencia cambia completamente la forma en que vivimos. Recuerdo una ocasión en la que alguien me comentó que sentía culpa cada vez que rechazaba una petición. Creía que decir no era una señal de indiferencia. Entonces le pregunté algo sencillo. ¿Y quién cuida de ti cuando dices sí a todo? No tuvo respuesta. Porque muchas veces nos acostumbramos tanto a cuidar de los demás que olvidamos cuidar de nosotros mismos. Y una persona agotada no puede ayudar bien a nadie. Una persona emocionalmente drenada no puede dar lo mejor de sí. Una persona que vive sacrificándose constantemente termina acumulando resentimiento y el resentimiento siempre termina destruyendo aquello que intentaba proteger
Por eso la inteligencia consiste en comprender que no todo problema ajeno es tu responsabilidad. No toda crisis requiere tu intervención. No toda petición merece una respuesta positiva. A veces la mejor ayuda que puedes ofrecer es enseñar a otros a asumir sus propias responsabilidades. A veces el acto más bondadoso no es decir sí, es decir no, porque cuando tu bondad tiene límites, sigue siendo un regalo. Cuando no los tiene, termina convirtiéndose en un sacrificio. Y nadie fue creado para vivir sacrificando su dignidad en nombre de parecer una buena persona. Hay algo que muchas personas hacen durante toda su vida sin darse cuenta. Evitan cualquier conflicto como si fuera una enfermedad. Huyen de las conversaciones incómodas. Guardan silencio cuando deberían hablar. Aceptan situaciones injustas para mantener la paz. Y poco a poco terminan convencidos de que evitar conflictos es una señal de madurez. Pero quiero decirte algo que aprendí observando a personas de diferentes culturas y diferentes formas de pensar. No todo conflicto debe evitarse. De hecho, algunos de los problemas más grandes de nuestra vida existen porque evitamos pequeños conflictos cuando todavía eran fáciles de resolver. Piensa en una pequeña grieta en una pared. Al principio parece insignificante. Puedes ignorarla durante días, semanas o incluso meses. Pero el hecho de ignorarla no la hace desaparecer. Al contrario, sigue creciendo hasta que un día el problema es mucho más grande y más costoso de reparar. Lo mismo ocurre con las relaciones humanas. Muchas personas soportan comentarios que les molestan, conductas que les hieren o situaciones que consideran injustas. No dicen nada porque quieren evitar una discusión. Se convencen de que están siendo pacientes, comprensivas o maduras, pero en realidad solo están posponiendo una conversación necesaria. Recuerdo haber conocido personas que llevaban años acumulando frustraciones dentro de sus familias. Cada reunión era una oportunidad para escuchar críticas, comparaciones o comentarios hirientes. Nunca respondían. Nunca expresaban cómo se sentían. Siempre elegían callar para mantener la armonía. Sin embargo, esa armonía era una ilusión, porque por fuera había silencio, pero por dentro existía resentimiento. Y el resentimiento es uno de los conflictos más peligrosos que existen, porque ocurre en silencio. Nadie lo ve crecer, pero poco a poco destruye la paz interior de una persona. Muchas veces creemos que el conflicto es el problema, pero en realidad el problema suele ser la forma en que manejamos el conflicto. Existe una enorme diferencia entre confrontar y pelear. Pelear es intentar ganar. Confrontar es intentar aclarar. Pelear busca destruir. Confrontar busca resolver. Cuando una persona te falta el respeto y tú estableces un límite con tranquilidad, no estás creando un conflicto. Estás enfrentando uno que ya existía. Y eso requiere valentía, porque es mucho más fácil callar que hablar. Es mucho más fácil evitar una conversación incómoda que tenerla. Es mucho más fácil sonreír por compromiso que expresar honestamente lo que piensas. Pero la inteligencia emocional no consiste en evitar toda incomodidad. Consiste en elegir la incomodidad correcta. Muchas personas sacrifican años de paz para evitar 5 minutos de tensión. Evitan decir lo que sienten para no incomodar a otros. Sin embargo, terminan viviendo incómodos ellos mismos durante meses o años. La vida me enseñó que algunos conflictos son necesarios porque protegen cosas valiosas, protegen tu dignidad, protegen tus límites, protegen tu tiempo, protegen tu tranquilidad. Si nunca estás dispuesto a enfrentar un conflicto, terminarás aceptando cualquier cosa. Y cuando aceptas cualquier cosa, los demás comienzan a creer que pueden hacer cualquier cosa contigo. Por eso las personas verdaderamente fuertes no son aquellas que discuten por todo. Tampoco son aquellas que callan siempre. Son aquellas que saben distinguir cuándo una situación requiere paciencia y cuándo requiere firmeza. Porque la paz no siempre se construye evitando conflictos. Muchas veces la paz se construye enfrentando con valentía las conversaciones que has estado evitando. Y algunas de las mejores decisiones de tu vida comenzarán el día que dejes de temerle a los conflictos necesarios. Hay una razón por la que muchas personas
viven agotadas emocionalmente, pasan gran parte de su vida explicándose, explican por qué llegaron tarde, explican por qué dijeron que no, explican por qué tomaron una decisión, explican por qué establecieron un límite, explican por qué se alejaron de alguien. Y cuanto más explican, menos las entienden. Con el tiempo aprendí algo que cambió profundamente mi manera de observar las relaciones humanas. No todas las personas buscan entender tus explicaciones. Algunas solo buscan oportunidades para cuestionarlas. Por eso existe una fuerza que muchas veces subestimamos, el silencio firme. No estoy hablando del silencio de quien tiene miedo. No estoy hablando del silencio de quien se siente incapaz de responder. Estoy hablando del silencio de quien ya no necesita convencer a nadie. Porque existe una etapa de inmadurez en la que sentimos que debemos justificar cada decisión que tomamos. Creemos que si explicamos suficientemente bien nuestras razones, todos comprenderán nuestras acciones. Pero la realidad es diferente. Las personas que quieren entenderte generalmente necesitan pocas explicaciones. Las personas que no quieren entenderte generalmente no quedan satisfechas con ninguna. Recuerdo observar muchas situaciones donde alguien establecía un límite sencillo. Decía que no podía asistir a una reunión, que no estaba de acuerdo con cierta actitud o que no quería participar en determinada situación. Lo que ocurría después era interesante. En lugar de mantener su decisión, comenzaba a justificarla durante 10 minutos. Y cuanto más hablaba, más oportunidades ofrecía para que la otra persona discutiera, cuestionara o manipulara su decisión. Porque cada explicación adicional se convertía en una puerta abierta para el debate. La vida me enseñó que una decisión clara pierde fuerza cuando intentas defenderla demasiado. Piensa en una montaña. No necesita explicar por qué está allí. No necesita convencer a nadie de su existencia. Simplemente permanece firme. De la misma manera, una persona que sabe quién es y qué valores tiene, no necesita justificar constantemente cada uno de sus límites. Muchas veces el silencio comunica algo que las palabras no pueden transmitir. Comunica seguridad, comunica convicción, comunica que tu decisión no está abierta a negociación. Recuerdo una conversación en la que alguien me preguntó qué hacer cuando una persona insiste una y otra vez después de recibir una negativa. Mi respuesta fue sencilla. Después de haber explicado una vez con respeto, deja de explicar, porque cuando repites la misma justificación 10 veces, el mensaje que transmites es que incluso tú dudas de tu propia decisión y las personas perciben eso. Hay quienes utilizan preguntas, críticas o presiones no para comprenderte, sino para desgastarte. Esperan que hables tanto que termines cediendo. Esperan que te justifiques tanto que acabes sintiéndote culpable. Por eso el silencio firme es una herramienta de inteligencia emocional, no porque ignore a los demás, sino porque protege tu energía. También he visto cómo algunas personas intentan provocar conflictos esperando una reacción emocional. Lanzan comentarios pasivo-agresivos, críticas disfrazadas de consejos o insinuaciones destinadas a generar una respuesta. Y muchas veces la reacción más poderosa no es responder, es mirar con tranquilidad, mantener la calma y continuar tu camino. Porque no toda provocación merece una respuesta, no toda opinión merece una defensa, no toda crítica merece una explicación. La madurez aparece cuando comprendes que tu paz vale más que la necesidad de tener la última palabra. Y cuando llegas a ese nivel, descubres algo extraordinario. Que hay momentos en los que una sola decisión sostenida en silencio tiene más fuerza que 1000 argumentos pronunciados en voz alta. Porque quien realmente está seguro de sí mismo no necesita convencer a todos, simplemente permanece firme. Hay algo que todos recibimos cada mañana y que, sin embargo, muchas veces entregamos como si no tuviera valor. No estoy hablando de dinero, no estoy hablando de talento, estoy hablando de energía. Cada día despiertas con una cantidad limitada de energía mental, emocional y física. Es el recurso más valioso que posees, porque una vez que se consume, no puedes recuperarlo de inmediato. Sin embargo, muchas personas regalan su energía a cualquiera que quiera tomarla. Y lo hacen sin darse cuenta. La regalan preocupándose por opiniones de personas que no respetan.
La regalan intentando convencer a quienes ya decidieron no entenderlas. La regalan persiguiendo aprobación de quienes nunca estarán satisfechos. La regalan manteniendo relaciones que solo producen desgaste. Con el tiempo aprendí una lección muy importante observando a personas exitosas y también a personas profundamente frustradas. La diferencia muchas veces no estaba en el talento, estaba en dónde invertían su energía. Recuerdo haber conocido personas con enormes capacidades, personas inteligentes, trabajadoras y llenas de potencial, pero vivían agotadas. Cuando analizabas su vida, descubrías algo interesante. Gran parte de su energía estaba siendo consumida por conflictos innecesarios, relaciones tóxicas y preocupaciones que no podían controlar. Era como intentar llenar un recipiente mientras alguien abría agujeros constantemente en el fondo, y por mucho esfuerzo que hicieran, nunca avanzaban como deseaban. La inteligencia consiste en comprender que la energía es una inversión, y como toda inversión, debe colocarse donde existe valor. Piensa en un agricultor. No arroja semillas en cualquier terreno. Primero observa dónde existe tierra fértil, porque entiende que los recursos son limitados. Lo mismo ocurre con tu atención, tu tiempo y tu capacidad emocional. No todas las personas merecen acceso ilimitado a ellos. Durante años, observé algo curioso. Las personas que más se quejaban de sentirse utilizadas eran frecuentemente las mismas que nunca habían aprendido a administrar su energía. Siempre estaban disponibles. Siempre respondían inmediatamente. Siempre resolvían problemas ajenos. Siempre intentaban salvar situaciones que no habían creado. Y mientras cuidaban las prioridades de todos los demás, abandonaban las propias. Entonces aparecía el cansancio, aparecía la frustración, aparecía la sensación de vacío, no porque fueran malas personas, todo lo contrario, porque eran buenas personas sin límites, y una buena persona sin límites termina convirtiéndose en una fuente de recursos para quienes no saben valorar lo que reciben. La vida me enseñó que no todas las personas aprecian tu energía de la misma manera. Algunas la multiplican. Después de hablar con ellas te sientes inspirado, motivado y fortalecido. Otras la consumen. Después de estar con ellas te sientes agotado, confundido y emocionalmente drenado. Por eso la madurez consiste en aprender a distinguir la diferencia. No se trata de rechazar a las personas. Se trata de administrar sabiamente tus recursos. Porque cada hora que inviertes intentando cambiar a alguien que no quiere cambiar, es una hora que no inviertes en tu crecimiento. Cada conversación inútil que prolongas consume energía que podrías dedicar a tus sueños. Cada intento desesperado de obtener validación roba fuerza a tu propósito. Y lo más triste es que muchas veces entregamos nuestra energía a quienes menos la valoran mientras descuidamos a quienes realmente la merecen. A tu familia, a tus metas, a tus principios, a tu paz. Por eso una persona inteligente deja de preguntarse quién necesita su energía y comienza a preguntarse quién la valora. Porque cuando aprendes a proteger tu energía, empiezas a proteger también tu tiempo, tu dignidad y tu futuro. Y el día que entiendas cuánto vale tu energía, dejarás de regalarla a quienes nunca aprendieron a apreciarla. Después de todo lo que hemos hablado hoy, quiero que reflexiones sobre una idea que puede cambiar por completo la forma en que vives tus relaciones. La madurez verdadera no consiste en tratar a todo el mundo igual. La madurez verdadera consiste en elegir quién merece tu mejor versión. Durante muchos años nos enseñaron que debíamos ser iguales con todos, que debíamos entregar el mismo tiempo, la misma energía, la misma paciencia y la misma disposición sin importar cómo nos trataran. Suena noble, suena correcto. Pero la experiencia me enseñó algo diferente. No todas las personas valoran lo que reciben. Y cuando entregas lo mejor de ti a quien no sabe apreciarlo, no estás demostrando bondad, estás demostrando falta de discernimiento. Recuerdo observar algo que me llamó mucho la atención. Había personas que dedicaban enormes cantidades de energía a convencer a quienes las criticaban, mientras descuidaban a quienes las apoyaban.
Invertían horas intentando ganar la aprobación de alguien que nunca estaba satisfecho, pero apenas tenían tiempo para agradecer a quienes siempre habían estado a su lado. Y pensé que eso era exactamente lo que hacemos muchas veces en la vida. Corremos detrás de quienes no nos valoran y descuidamos a quienes sí lo hacen. La madurez comienza cuando entiendes que tu mejor versión es un recurso limitado. Tu tiempo es limitado, tu atención es limitada, tu paciencia es limitada, tu energía emocional es limitada. Y precisamente porque son limitadas debes administrarlas con sabiduría. Piensa en un jardín. Un jardinero inteligente no riega todas las plantas por igual. Observa cuáles están creciendo, cuáles están dando fruto y cuáles están absorbiendo recursos sin desarrollarse. No porque sea cruel, sino porque entiende que los recursos son finitos. Lo mismo ocurre con nuestras relaciones. He visto personas entregar años de esfuerzo a amistades unilaterales. He visto personas sacrificar su tranquilidad por familiares que nunca reconocían sus esfuerzos. He visto personas desgastarse intentando demostrar su valor a quienes ya habían decidido no verlo. Y mientras tanto, olvidaban algo importante. Tu valor no aumenta porque alguien lo reconozca. Tu valor ya existe. La inteligencia consiste en dejar de perseguir validación y comenzar a invertir en relaciones recíprocas. Porque las personas que merecen tu mejor versión no son necesariamente las más importantes según la sociedad. Son aquellas que valoran tu presencia, respetan tus límites y celebran tu crecimiento. Son las personas que te corrigen sin humillarte, las que te escuchan sin juzgarte, las que permanecen cuando no necesitan nada de ti, las que respetan tus decisiones incluso cuando no las comparten. Esas personas merecen tu tiempo, merecen tu paciencia, merecen tu generosidad, merecen tu mejor versión. Y aquí hay algo que aprendí observando la vida durante muchos años. Cuando intentas ser todo para todos, termina siendo muy poco para quienes realmente importan, porque nadie tiene energía infinita. Nadie tiene tiempo infinito. Nadie tiene capacidad infinita para sostener relaciones que no son saludables. Por eso la madurez no consiste en abrir la puerta a todo el mundo. Consiste en saber quién debe entrar y quién debe quedarse afuera. No desde el orgullo, no desde la arrogancia, sino desde la sabiduría. Porque una persona madura comprende que la calidad de su vida depende en gran medida de dónde invierte su corazón, su tiempo y su energía. Y cuando finalmente entiendes esto, dejas de intentar agradar a todos y comienzas a construir una vida rodeada de personas que realmente merecen lo mejor que tienes para ofrecer. Porque tu mejor versión no debe ser entregada a cualquiera. Debe ser reservada para quienes también te entregan la mejor versión de sí mismos. Antes de terminar, quiero que recuerdes una idea que puede transformar tu vida si decides aplicarla desde hoy. El problema nunca fue que fueras demasiado educado. El problema aparece cuando tu educación te obliga a traicionarte a ti mismo, cuando callas lo que necesitas decir, cuando toleras lo que no deberías tolerar, cuando entregas tu tiempo, tu energía y tu dignidad a personas que no saben valorarlos. La inteligencia no consiste en volverte frío, no consiste en dejar de ayudar, no consiste en tratar mal a los demás. La verdadera inteligencia consiste en comprender que el respeto también tiene que dirigirse hacia ti, porque una persona que se respeta aprende a poner límites, aprende a decir no, aprende a reconocer patrones, aprende a proteger su energía, aprende a alejarse de aquello que destruye su paz. Durante años, muchas personas han vivido intentando agradar a todos, han buscado aprobación, aceptación y reconocimiento, pero la vida enseña una lección sencilla. Nunca podrás satisfacer a todo el mundo. Siempre habrá alguien que critique tus decisiones, que cuestione tus límites o que no comprenda tu cambio. Y está bien, porque tu responsabilidad no es convencer a todos. Tu responsabilidad es vivir con integridad. A partir de hoy, deja de preguntarte quién se molestará cuando pongas límites. Pregúntate qué ocurrirá si nunca los pones. Deja de preguntarte ¿quién dejará de aprobarte? Pregúntate si tú mismo apruebas la manera en que estás viviendo. Deja de regalar tu energía a quien no la aprecia
y comienza a invertirla en tu crecimiento, en tu propósito y en las personas que realmente valoran tu presencia. Porque el día que aprendas a combinar educación con inteligencia, bondad con límites y respeto por otros con respeto por ti mismo, dejarás de vivir para complacer a los demás y comenzarás a vivir con verdadera dignidad. Y ese día, por fin, dejarás de ser simplemente educado para convertirte en una persona verdaderamente inteligente. Hace algunos años conocí a un hombre que estaba agotado. No trabajaba más que los demás, no tenía menos talento ni menos oportunidades. Sin embargo, vivía frustrado. Cuando hablé con él, descubrí algo curioso. Siempre decía sí. Sí a favores que no quería hacer, sí a compromisos que no podía cumplir, sí a personas que nunca estaban para él. Entonces le pregunté, ¿tú crees que eso es bondad? Se quedó en silencio, porque muchas veces no somos buenos por amor, somos buenos por miedo. Y cuando la bondad nace del miedo, deja de ser virtud y se convierte en una prisión. Durante muchos años hemos escuchado una frase que parece incuestionable: sé bueno con todos. Y aunque la intención detrás de esa enseñanza es positiva, hay algo que pocas veces se explica. La bondad por sí sola no garantiza una vida sana. La bondad necesita dirección, necesita criterio, necesita inteligencia. Recuerdo que cuando era joven observaba algo muy curioso. Había personas extraordinariamente buenas que vivían agotadas, frustradas y decepcionadas. Siempre estaban disponibles para los demás, siempre ayudaban, siempre sacrificaban su tiempo. Pero paradójicamente eran las personas que más sufrían. Y durante mucho tiempo me pregunté, ¿por qué ocurría eso? La respuesta la encontré observando no solo a esas personas, sino también observándome a mí mismo. Descubrí que muchas veces no ayudamos porque amamos. Ayudamos porque tenemos miedo. Miedo a que nos rechacen, miedo a que piensen mal de nosotros, miedo a decepcionar a alguien. Y cuando la bondad nace del miedo, deja de ser una virtud y se convierte en una vulnerabilidad. Imaginen a un hombre que presta dinero una y otra vez a alguien que nunca paga. La primera vez puede ser generosidad, la segunda, comprensión, la tercera, paciencia. Pero después de cierto punto ya no estamos hablando de bondad, estamos hablando de falta de criterio, porque la verdadera bondad no consiste en permitir que te utilicen. La verdadera bondad también implica responsabilidad. Si cada vez que alguien toma malas decisiones, tú corres a resolverle la vida, no lo estás ayudando a crecer, lo estás ayudando a permanecer igual. Aprendí algo observando diferentes culturas. Las sociedades más fuertes no son las que tienen personas más amables, son las que tienen personas más responsables, porque la responsabilidad genera respeto y el respeto protege la bondad. Cuando una persona no sabe decir no, termina diciendo sí a todo el mundo y no a sí misma. Dice sí a las exigencias ajenas, sí a los problemas de otros, sí a compromisos que no quiere asumir. Pero cada uno de esos sí tiene un costo invisible. El costo es su tranquilidad, su energía y muchas veces su dignidad. Por eso quiero que entiendas algo importante. No porque alguien necesite ayuda significa que tú debas ayudarlo. No porque alguien te pida tiempo significa que debas entregarlo. No porque alguien espere algo de ti significa que estés obligado a dárselo. La inteligencia emocional consiste en distinguir entre quien necesita una mano y quien simplemente busca una muleta permanente. Las personas maduras entienden que protegerse no es egoísmo, es responsabilidad. Porque si te vacías intentando sostener a todo el mundo, llegará un día en que no tendrás fuerzas ni para sostenerte a ti mismo. Y cuando entiendes esto, algo cambia dentro de ti. Dejas de regalar tu bondad y empiezas a invertirla. Dejas de actuar por culpa y empiezas a actuar por convicción. Dejas de buscar aprobación y comienzas a construir respeto. Porque la bondad sin criterio no te hace mejor persona. Te convierte en una persona fácil de utilizar.
Hay una frase que escucho con frecuencia. La gente se aprovecha de mí y cada vez que alguien me la dice, entiendo el dolor que hay detrás de esas palabras, porque sentirse utilizado duele. Sentir que diste tu tiempo, tu esfuerzo, tu confianza o tu cariño y que al final no fue valorado, duele. Pero con el paso de los años aprendí algo que al principio me costó aceptar. En muchas ocasiones, el problema no es que te utilicen, el problema es que nunca estableciste límites. Y sé que esto puede sonar incómodo, porque es más fácil señalar a quien se aprovechó que mirar hacia adentro. Pero el crecimiento personal comienza exactamente ahí, en el momento en que dejamos de buscar culpables y empezamos a asumir responsabilidad. Recuerdo una conversación con un hombre que estaba profundamente decepcionado de un familiar. Durante años le había prestado dinero. Cada vez que esa persona tenía un problema, él aparecía para resolverlo. Lo ayudó una vez, 2 veces, 10 veces, pero la situación nunca cambiaba. Finalmente me dijo, ya no aguanto más, siempre se aprovechan de mí. Entonces le hice una pregunta sencilla, ¿cuántas veces le enseñaste que siempre ibas a rescatarlo? Se quedó en silencio, porque muchas veces creemos que los demás cruzan nuestros límites por maldad, cuando en realidad los cruzan porque nunca les mostramos dónde estaban. Si una puerta permanece abierta todo el tiempo, la gente entra y sale sin preguntar. No porque sean malas personas necesariamente, sino porque esa es la dinámica que aprendieron. La vida funciona de una manera muy interesante. Las personas aprenden cómo tratarte observando lo que permites, no observando lo que dices, sino lo que toleras. Si aceptas faltas de respeto constantemente, enseñas que esas faltas de respeto son aceptables. Si siempre sacrificas tus necesidades por las de otros, enseñas que tus necesidades son secundarias. Y aquí aparece una de las mayores confusiones de nuestra sociedad. Creemos que poner límites es rechazar a las personas. No. Poner límites es enseñarles cuál es la manera correcta de relacionarse contigo. Piensa en un semáforo. Nadie se molesta porque exista una luz roja. Al contrario, gracias a esa luz existe orden. Gracias a ese límite podemos avanzar sin destruirnos unos a otros. Los límites no son un acto de agresión, son una herramienta de convivencia. Durante una etapa de mi vida también cometí ese error. Pensaba que ser accesible para todos era una señal de humildad. Quería responder cada petición, atender cada necesidad, resolver cada problema, hasta que descubrí algo. Cuando siempre estás disponible, las personas dejan de valorar tu disponibilidad. Lo que es permanente pierde valor. Por eso las personas maduras aprenden a decir no sin sentirse culpables, no porque sean egoístas, sino porque entienden que cada sí que dan tiene un costo. Cuando dices sí a algo que no corresponde, muchas veces le estás diciendo no a tu tranquilidad, a tu familia, a tus proyectos o incluso a tu salud emocional. Y cuando finalmente entiendes esto, dejas de vivir reaccionando a las demandas de los demás y empiezas a vivir guiado por tus principios. Porque el día que aprendes a establecer límites, dejas de ser víctima de los abusos y te conviertes en responsable de tu propia vida. Existe una prisión en la que millones de personas viven toda su vida sin darse cuenta. No tiene barrotes, no tiene cadenas, no tiene puertas cerradas y sin embargo limita decisiones, controla comportamientos y roba tranquilidad. Esa prisión se llama necesidad de aprobación. Muchas personas creen que son libres porque pueden decidir qué estudiar, dónde trabajar o dónde vivir. Pero la verdadera pregunta es otra. ¿Cuántas de tus decisiones las tomas porque realmente las quieres y cuántas las tomas porque quieres agradar a alguien? Cuando observamos la vida con honestidad, descubrimos algo sorprendente. Gran parte de nuestro sufrimiento no proviene de los problemas reales, proviene del miedo a decepcionar a otros. Hay personas que permanecen en relaciones que ya terminaron emocionalmente porque no quieren quedar mal. Hay personas que aceptan compromisos que no desean porque temen ser juzgadas. Hay personas que viven una vida entera interpretando un personaje para satisfacer expectativas ajenas. Y lo más peligroso es que con el tiempo se acostumbran. Recuerdo que durante mis primeros años compartiendo conferencias,
Había momentos en los que intentaba decir exactamente lo que las personas querían escuchar. Pensaba que si todos estaban de acuerdo conmigo, entonces estaba haciendo bien mi trabajo. Pero poco a poco comprendí algo importante. Cuando tu prioridad es agradar a todos, dejas de ser auténtico. Empiezas a modificar tus palabras, tus decisiones y hasta tus convicciones para evitar el rechazo. Y una persona que vive evitando el rechazo termina rechazándose a sí misma. Porque no es posible ser fiel a tus principios y al mismo tiempo satisfacer todas las expectativas del mundo. Tarde o temprano tendrás que elegir. Piensa en algo sencillo. Si intentas complacer a todos los miembros de una familia, descubrirás que cada uno quiere algo diferente. Si intentas satisfacer a todos en un equipo de trabajo, encontrarás opiniones opuestas. Si intentas agradar a todas las personas que te rodean, terminarás caminando en direcciones contradictorias al mismo tiempo. Es una carrera imposible. Sin embargo, muchas personas siguen corriendo esa carrera porque confunden aceptación con valor personal. Creen que mientras más personas los aprueben, más importantes serán. Pero la realidad es exactamente la contraria. Las personas más respetadas no son las que intentan agradar a todos, son las que tienen claridad sobre quiénes son. La libertad comienza cuando entiendes que no necesitas permiso para ser tú mismo. Comienza cuando dejas de justificar cada decisión. Comienza cuando entiendes que algunas personas estarán de acuerdo contigo y otras no. Y ambas cosas están bien. Madurar significa aceptar que no puedes controlar las opiniones ajenas. Siempre habrá quien critique tu silencio y quien critique tus palabras. Siempre habrá quien cuestione tus decisiones. Siempre habrá quien se moleste cuando empieces a priorizar tu paz. Pero cuando dejas de vivir para satisfacer expectativas externas, ocurre algo extraordinario. Recuperas energía, recuperas claridad, recuperas dirección. Por primera vez comienzas a preguntarte no qué esperan los demás de ti, sino qué espera tu conciencia de ti. Y esa pregunta cambia completamente tu vida. Porque el día que dejas de agradar a todos, finalmente empiezas a pertenecerte a ti mismo. Hay algo que aprendemos desde pequeños y que pocas veces cuestionamos. Nos enseñan a ser simpáticos, nos enseñan a caer bien, a sonreír, a evitar conflictos, a hacer sentir cómodos a los demás. Y aunque no hay nada malo en eso, existe un problema cuando convertimos la simpatía en el objetivo principal de nuestra vida. Porque una cosa es ser amable y otra muy distinta es depender de la aprobación que esa amabilidad genera. He conocido personas extremadamente simpáticas, personas que siempre tienen una buena palabra, que nunca contradicen a nadie, que intentan mantener la armonía en cualquier situación. Sin embargo, muchas de esas mismas personas viven agotadas por dentro. ¿Por qué? Porque han desarrollado la habilidad de agradar a los demás, pero nunca desarrollaron la disciplina emocional para sostener sus propias convicciones. Y cuando la simpatía está por encima de los principios, tarde o temprano terminas traicionándote. Recuerdo una experiencia que me hizo reflexionar mucho. En una conferencia, una persona se acercó para hacerme una pregunta y no buscaba aprender, no buscaba dialogar, quería discutir. Se notaba en el tono, en la actitud, en la intención. Durante unos segundos tuve dos opciones. La primera era responder impulsivamente para defender mi posición. La segunda era mantener la calma y responder con respeto. La disciplina emocional consiste precisamente en eso. No hacer lo que sientes en el momento, sino hacer lo que sabes que es correcto. Porque cualquiera puede reaccionar, cualquiera puede dejarse llevar por la ira, cualquiera puede responder desde el orgullo, pero no cualquiera puede controlar sus emociones cuando las circunstancias lo desafían. Vivimos en una época donde muchas personas confunden autenticidad con impulsividad. Dicen, yo soy así, y utilizan esa frase para justificar explosiones de ira, decisiones irresponsables o palabras que lastiman a otros. Pero la madurez no consiste en expresar todo lo que sientes. La madurez consiste en gobernar lo que sientes. Un hombre disciplinado emocionalmente entiende que sus emociones son visitantes, no líderes. Si está enojado, no toma decisiones importantes.
Si está frustrado, no destruye relaciones valiosas. Si está triste, no abandona sus responsabilidades. Aprende a esperar, aprende a observar, aprende a actuar desde la razón sin ignorar el corazón. Y eso requiere entrenamiento, porque la disciplina emocional no aparece de manera automática. Se construye cada vez que eliges la calma sobre la reacción, cada vez que eliges escuchar antes de responder, cada vez que eliges mantener tu palabra, aunque tus emociones cambien. La simpatía puede abrir puertas, pero es la disciplina emocional la que te permite permanecer de pie cuando la vida se vuelve difícil. Cuando llegan las críticas, la disciplina te sostiene. Cuando aparece la decepción, la disciplina te sostiene. Cuando alguien intenta provocarte, la disciplina te sostiene. Porque el carácter no se revela cuando todo está bien. El carácter se revela cuando tienes razones para perder el control y decides conservarlo. Y en ese momento descubres que la verdadera fortaleza no está en dominar a otros, sino en aprender a dominarte a ti mismo. Hay una diferencia muy importante entre ayudar a una persona y vivir su vida por ella. Parece una diferencia pequeña, pero puede cambiar por completo la manera en que construyes tus relaciones. Muchas personas creen que están ayudando cuando en realidad están cargando responsabilidades que nunca les pertenecieron. Y lo hacen porque tienen un buen corazón. Lo hacen porque no soportan ver sufrir a alguien que aman. Lo hacen porque quieren proteger, resolver, rescatar. Pero con el tiempo descubren algo doloroso. Mientras ellos se desgastan intentando sostener a otros, esas personas no cambian, no crecen y no aprenden. Recuerdo haber escuchado la historia de un padre que durante años resolvía cada problema de su hijo adulto. Si tenía deudas, él las pagaba. Si perdía una oportunidad, él buscaba otra. Si cometía un error, él corría a arreglar las consecuencias. Desde afuera parecía un acto de amor admirable. Sin embargo, después de muchos años, el hijo seguía teniendo los mismos problemas. ¿Por qué? Porque alguien había confundido amor con rescate permanente, y eso ocurre con más frecuencia de lo que imaginamos. Hay personas que cargan económicamente a familiares que no hacen ningún esfuerzo por mejorar. Hay personas que sostienen emocionalmente relaciones donde siempre son ellas quienes escuchan, quienes comprenden y quienes sacrifican. Hay personas que pasan años resolviendo problemas ajenos mientras sus propios sueños permanecen abandonados. Y todo eso suele comenzar con una intención noble, pero las buenas intenciones no siempre producen buenos resultados. Aprendí hace mucho tiempo que una ayuda saludable fortalece a la otra persona. Una ayuda equivocada fortalece su dependencia. Pensemos en algo sencillo. Si un niño quiere aprender a caminar, es normal tomarlo de la mano durante un tiempo, pero si después de años seguimos cargándolo para que no caiga, nunca desarrollará la capacidad de sostenerse por sí mismo. Lo mismo ocurre con los adultos. A veces creemos que estamos demostrando amor cuando evitamos que alguien enfrente las consecuencias de sus decisiones. Sin embargo, muchas veces son precisamente esas consecuencias las que tienen el poder de transformarlo. La vida enseña lecciones que ninguna conferencia puede enseñar. La responsabilidad enseña, el esfuerzo enseña, la consecuencia enseña. Y cuando constantemente protegemos a otros de esas experiencias, terminamos interrumpiendo procesos importantes de crecimiento. Durante años observé algo que me llamó mucho la atención. Las personas más fuertes que conocí no eran aquellas que nunca tuvieron dificultades. Eran aquellas que aprendieron a enfrentar sus dificultades. Nadie desarrolló carácter porque alguien resolvió todo por él. El carácter aparece cuando una persona asume el peso de sus propias decisiones. Por eso ayudar no significa asumir cargas ajenas. Ayudar significa acompañar sin sustituir. Significa orientar sin controlar. Significa apoyar sin convertirte en el responsable de una vida que no es la tuya. Y aquí aparece una verdad difícil de aceptar. Algunas personas se molestarán cuando dejes de resolverles los problemas. No porque hayas cambiado para mal, sino porque estaban cómodas con una versión de ti que siempre se hacía cargo de lo que les correspondía. Pero el amor maduro no crea dependientes.
El amor maduro forma personas responsables, porque cuando cargas responsabilidades que no te pertenecen, no estás salvando a alguien, estás impidiendo que descubra la fuerza que existe dentro de sí mismo. Hay una creencia que muchas personas arrastran durante años sin cuestionarla. Creen que mientras más den, más serán respetadas. Creen que si ayudan constantemente, si están siempre disponibles, si sacrifican su tiempo y sus necesidades por los demás, tarde o temprano recibirán reconocimiento, consideración y respeto. Pero la vida tiene una forma muy curiosa de enseñarnos que las cosas no funcionan así, porque el respeto no nace de cuánto entregas, el respeto nace de cuánto valoras lo que entregas. Observa cualquier aspecto de la vida. Lo que está disponible en abundancia suele perder valor. Lo que se cuida, lo que tiene límites y lo que exige responsabilidad suele ser más apreciado. Y aunque esta verdad puede parecer incómoda, también se aplica a las relaciones humanas. Durante mucho tiempo conocí personas que daban absolutamente todo. Siempre estaban presentes, siempre ayudaban, siempre encontraban tiempo para los demás. Sin embargo, eran precisamente las personas que más se quejaban de sentirse ignoradas, utilizadas o poco valoradas. Y cuando analizábamos la situación, descubríamos algo interesante. No era que les faltara generosidad, les faltaba firmeza, porque una persona puede ser increíblemente generosa y al mismo tiempo permitir comportamientos que destruyen su dignidad. Puede prestar atención a todos menos a sí misma. Puede comprender a todos menos a sí misma. Puede perdonar a todos menos a sí misma. Y cuando eso ocurre, envía un mensaje silencioso al mundo. Un mensaje que dice: mis límites son negociables. La mayoría de las personas no te trata según lo que mereces. Te trata según lo que permites. Sé que esta idea puede resultar difícil al principio, pero piensa en ello con honestidad. ¿Cuántas veces alguien llegó tarde repetidamente y no dijiste nada? ¿Cuántas veces aceptaste comentarios irrespetuosos para evitar un conflicto? ¿Cuántas veces permitiste comportamientos que te lastimaban porque tenías miedo de perder una relación? Cada vez que toleramos algo que va contra nuestros principios, estamos enseñando a otros que pueden seguir haciéndolo. Y aquí es donde muchas personas confunden firmeza con dureza, creen que establecer límites es ser agresivo, creen que exigir respeto es ser arrogante, creen que defender su dignidad es falta de humildad, pero no es así. La verdadera humildad no consiste en dejar que te pisoteen. La verdadera humildad consiste en reconocer tu valor sin sentirte superior a nadie. Recuerdo haber aprendido una lección importante observando a personas con gran carácter. No eran las más ruidosas ni las más dominantes, eran las más coherentes. Cuando decían sí, era sí. Cuando decían no, era no. No necesitaban levantar la voz para ser respetadas porque su conducta establecía claramente sus límites. Esa coherencia genera confianza y la confianza genera respeto. Por eso llega un momento en la vida en que debes dejar de preguntarte cuánto más puedes dar y comenzar a preguntarte qué cosas ya no estás dispuesto a permitir. Porque el respeto no se construye únicamente con actos de generosidad, también se construye con decisiones de dignidad. Y cuando aprendes a proteger tu dignidad sin perder tu bondad, descubres que las personas empiezan a valorar mucho más tu presencia que tus sacrificios. Porque al final, el mundo no recuerda todo lo que diste, recuerda la manera en que enseñaste a los demás a tratarte. Hay algo que sorprende a muchas personas cuando comienzan a respetarse más. Creen que al poner límites sentirán alivio inmediato. Piensan que cuando empiecen a decir no, cuando dejen de complacer a todos o cuando se alejen de relaciones que los desgastan, sentirán paz desde el primer momento. Pero la realidad suele ser diferente. Lo primero que aparece muchas veces no es la tranquilidad, es la culpa. Y eso confunde a mucha gente, porque interpretan esa culpa como una señal de que están haciendo algo malo. Piensan, quizás estoy siendo egoísta, tal vez estoy exagerando, a lo mejor debería volver a hacer lo de antes. Sin embargo,
quiero que entiendas algo importante. La culpa no siempre aparece cuando haces algo incorrecto. Muchas veces aparece cuando haces algo diferente. Durante años has entrenado tu mente para funcionar de cierta manera. Has aprendido a estar disponible para todos. Has aprendido a decir sí aunque quieras decir no. Has aprendido a priorizar las necesidades de otros por encima de las tuyas. Y cuando haces eso durante mucho tiempo, tu cerebro lo convierte en una costumbre. Por eso, cuando intentas cambiar, surge una resistencia interna. Recuerdo que en una ocasión, una persona me dijo algo que nunca olvidé. Me confesó que después de muchos años, ayudando económicamente a un familiar, decidió detenerse. No porque hubiera dejado de quererlo, sino porque entendió que estaba alimentando una dependencia que nunca terminaba. Pero cuando tomó esa decisión, comenzó a sentirse culpable. Me dijo, sé que es lo correcto, pero me siento mal. Y le respondí algo que también tuve que aprender en mi propia vida. Sentirse mal no siempre significa estar actuando mal. A veces significa simplemente que estás abandonando una versión antigua de ti mismo. Piensa en alguien que ha caminado encorvado durante años. El día que intenta enderezar la espalda siente incomodidad. Sus músculos protestan. Su cuerpo se resiste. Pero esa incomodidad no es una señal para volver a encorvarse. Es una señal de adaptación. Lo mismo ocurre con los cambios emocionales. Cuando empiezas a poner límites, las emociones antiguas protestan. Cuando dejas de rescatar a todos, la culpa protesta. Cuando dejas de buscar aprobación constantemente, el miedo protesta. Porque los viejos patrones siempre intentan sobrevivir. Y aquí es donde aparece una de las pruebas más importantes del carácter. No se trata de actuar únicamente cuando te sientes seguro. Se trata de mantenerte firme incluso cuando la emoción te dice que retrocedas. Las personas que transforman sus vidas no son aquellas que nunca sienten culpa, miedo o incertidumbre. Son aquellas que entienden que las emociones no siempre tienen razón. Aprenden a escucharlas, pero no permiten que las gobiernen. Aprenden a sentir incomodidad sin abandonar sus principios. Aprenden a tolerar el malestar temporal para construir una vida más saludable a largo plazo. Con el tiempo ocurre algo extraordinario. La culpa empieza a disminuir, la claridad aumenta y las decisiones que antes parecían egoístas comienzan a verse como lo que realmente son actos de responsabilidad personal. Porque finalmente comprendes que proteger tu paz no es una traición hacia los demás. La verdadera traición era seguir abandonándote a ti mismo por costumbre. Durante mucho tiempo nos enseñaron una idea equivocada sobre la fortaleza. Nos dijeron que ser fuerte era aguantar el dolor, aguantar la injusticia, aguantar el cansancio, aguantar relaciones que ya no funcionan, aguantar faltas de respeto para evitar conflictos. Y mientras más soportabas, más admiración recibías. Pero con los años descubrí algo que cambió por completo mi manera de entender el carácter humano. Aguantarlo todo no siempre es fortaleza. Muchas veces es miedo disfrazado de resistencia, porque hay personas que no permanecen donde están por amor, permanecen por miedo a quedarse solas. Hay personas que no guardan silencio por sabiduría, guardan silencio por temor a ser rechazadas. Hay personas que siguen cargando situaciones que las destruyen por dentro porque creen que abandonar algo es sinónimo de fracaso. Y ahí es donde comienza el problema. Recuerdo observar a muchas personas que parecían increíblemente fuertes desde afuera. Nunca se quejaban, nunca pedían ayuda, nunca expresaban cansancio. Siempre estaban disponibles para todos. Siempre resistían un poco más. Pero cuando conversabas profundamente con ellas, descubrías una realidad diferente. Estaban agotadas, no porque la vida fuera demasiado difícil, sino porque llevaban años sosteniendo pesos que nunca les correspondieron. Y eso me hizo reflexionar sobre algo muy importante. Una columna fuerte no es la que soporta peso infinito. Una columna fuerte es la que sabe cuál es su capacidad y está diseñada para sostener lo que le corresponde.
Si le impones más carga de la necesaria, tarde o temprano se fractura. Lo mismo ocurre con las personas. Nadie fue diseñado para cargar todos los problemas de su familia. Nadie fue diseñado para resolver la vida de todos sus amigos. Nadie fue diseñado para sacrificar permanentemente su bienestar emocional por mantener la comodidad de otros. Sin embargo, muchas personas viven exactamente así. Creen que ser fuertes significa nunca retirarse. Creen que ser fuertes significa nunca decir basta. Creen que ser fuertes significa permanecer incluso cuando su dignidad está siendo lastimada. Pero la verdadera fortaleza se parece más a la sabiduría que a la resistencia. La verdadera fortaleza consiste en reconocer cuándo luchar y cuándo soltar. Consiste en saber cuándo permanecer y cuándo retirarse. Consiste en tener el valor de aceptar que algunas batallas no deben ganarse, deben abandonarse, porque no todo merece tu energía. No toda discusión merece tu atención. No toda relación merece tu permanencia. Aprendí que una de las decisiones más difíciles para cualquier ser humano es alejarse de aquello que ya no le hace bien. Porque el apego siempre intenta convencernos de que soportar un poco más solucionará las cosas. Pero muchas veces lo único que sucede es que prolongamos nuestro desgaste. La madurez llega cuando entiendes que poner fin a una situación dañina no es rendirse, es respetarte. Cuando entiendes que retirarte de un lugar donde no eres valorado no es debilidad, es dignidad. Y cuando comprendes que proteger tu paz requiere más valentía que soportar abusos en silencio, porque la verdadera fortaleza no está en cuánto puedes aguantar, sino en cuánto eres capaz de respetarte incluso cuando hacerlo resulta difícil. Hay algo que casi todos aprendemos demasiado tarde. Cuidamos nuestro dinero, cuidamos nuestras pertenencias, cuidamos aquello que podemos ver y tocar, pero muy pocas personas aprenden a cuidar su energía. Y sin embargo, la energía es uno de los recursos más valiosos que posee un ser humano, porque cuando pierdes dinero puedes recuperarlo. Cuando pierdes una oportunidad puede aparecer otra. Pero cuando pasas años entregando tu energía a personas, situaciones y preocupaciones que no aportan nada a tu crecimiento, hay una parte de tu vida que nunca vuelve. Durante mucho tiempo observé cómo muchas personas vivían agotadas sin entender la razón. Pensaban que era el trabajo, pensaban que era la edad, pensaban que era la falta de descanso, pero cuando analizábamos con profundidad sus vidas, descubríamos algo diferente. No estaban cansadas por todo lo que hacían, estaban cansadas por todo lo que cargaban problemas ajenos, cargaban expectativas ajenas, cargaban preocupaciones que no les pertenecían, cargaban relaciones que llevaban años drenando su tranquilidad. Y lo hacían porque nunca habían aprendido que la energía también necesita administración. Recuerdo una etapa de mi vida en la que aceptaba casi todas las invitaciones, todas las reuniones y todas las solicitudes que llegaban. Pensaba que estar disponible constantemente era una muestra de compromiso y responsabilidad. Pero con el tiempo descubrí algo muy importante. No importa cuánta energía tengas, importa cómo la utilizas. Porque incluso las personas más fuertes tienen límites. Un teléfono puede tener una excelente batería, pero si dejas aplicaciones abiertas todo el día, llegará un momento en que se descargará. No porque el teléfono sea malo, sino porque los recursos son limitados. Lo mismo ocurre con nosotros. Cada conversación negativa consume energía. Cada conflicto innecesario consume energía. Cada intento de agradar a quien nunca estará satisfecho consume energía. Cada preocupación que no depende de ti consume energía. Y cuando permites que pequeñas fugas aparezcan por todas partes, terminas agotado sin saber exactamente por qué. Por eso las personas más conscientes aprenden a hacerse preguntas diferentes. No preguntan solamente qué pueden ganar. También preguntan qué les está costando. No preguntan únicamente quién necesita su ayuda. También preguntan quién merece su tiempo. No preguntan solamente qué deben hacer. También preguntan qué deben dejar de hacer. Porque la sabiduría no consiste únicamente en añadir cosas a tu vida. Muchas veces consiste en eliminar aquello que roba tu paz. Con los años comprendí que la energía debe invertirse de la misma manera que una persona inteligente invierte sus recursos económicos. No se entrega a cualquier lugar.
no se desperdicia en cualquier proyecto, no se deposita en cualquier persona. Se dirige hacia aquello que genera crecimiento, propósito y estabilidad, hacia relaciones que aportan, hacia metas que construyen, hacia hábitos que fortalecen, hacia personas que también saben cuidar lo que reciben. Cuando entiendes esto, dejas de sentirte obligado a estar en todas partes y para todos. Empiezas a seleccionar, empiezas a priorizar, empiezas a proteger aquello que durante años regalaste sin darte cuenta. Porque el hombre que aprende a cuidar su energía descubre algo extraordinario. Descubre que no necesita hacer más para vivir mejor. Necesita dejar de desperdiciarse donde ya no tiene sentido estar. Porque tu energía es limitada, pero cuando la inviertes con sabiduría, puede transformar completamente tu vida. Después de todo lo que hemos hablado, después de reflexionar sobre los límites, el respeto, la disciplina emocional, la culpa y la responsabilidad, llegamos a un lugar muy importante, quizás al más importante de todos, porque detrás de cada persona que da demasiado, que se sacrifica constantemente, que intenta salvar a todos y que vive buscando aprobación, suele existir una realidad silenciosa. Aprendió a ser bueno con todos, excepto consigo mismo. Y eso es más común de lo que imaginamos. He conocido personas capaces de comprender los errores de cualquiera. Personas que perdonan una y otra vez. Personas que ofrecen segundas oportunidades, terceras oportunidades y hasta décimas oportunidades. Personas que tienen paciencia para escuchar los problemas de todos los que las rodean. Pero cuando se equivocan ellas mismas, son implacables. Se juzgan con dureza, se exigen más de lo necesario. Se hablan de una manera que jamás utilizarían con alguien que aman. Y entonces aparece una pregunta importante. ¿Por qué somos capaces de ofrecer tanta compasión a otros y tan poca a nosotros mismos? Durante años, muchas personas crecieron creyendo que pensar en sí mismas era egoísmo. Aprendieron que primero estaban los demás, primero las necesidades ajenas, primero las expectativas ajenas, primero los sueños ajenos, y poco a poco fueron ocupando el último lugar en su propia vida. Lo triste es que al principio ni siquiera se nota, porque el autoabandono casi nunca llega como una tragedia repentina. Llega como pequeñas renuncias diarias. Renuncias a descansar, renuncias a decir lo que piensas, renuncias a defender tus límites, renuncias a tus propios sueños, hasta que un día descubres que llevas años cuidando a todos menos a ti. Recuerdo una reflexión que me acompañó durante mucho tiempo. Pensaba en las instrucciones que dan los asistentes de vuelo antes de despegar. Siempre dicen que en caso de emergencia primero debes colocarte tu propia mascarilla de oxígeno antes de ayudar a otros. Al principio parece contradictorio, pero tiene sentido. Si tú no puedes respirar, tampoco podrás ayudar a nadie más. La vida funciona de manera muy parecida. Si estás emocionalmente agotado, difícilmente podrás amar de manera saludable. Si estás lleno de resentimiento, difícilmente podrás servir con alegría. Si vives abandonándote constantemente, difícilmente podrás construir una vida equilibrada. Por eso la bondad más importante es la que practicas contigo mismo. Es respetar tu tiempo, es escuchar tu cansancio, es reconocer tus límites, es darte permiso para descansar sin sentir culpa. Es hablarte con dignidad cuando cometes errores. Es elegir entornos que cuiden tu paz. Es alejarte de aquello que destruye tu bienestar. Y algo maravilloso ocurre cuando empiezas a tratarte de esa manera. Tu relación con los demás también mejora, porque ya no ayudas desde la necesidad de ser aceptado, ayudas desde la abundancia. Ya no das para que te quieran, das porque quieres hacerlo. Ya no te sacrificas para demostrar tu valor. Actúas desde la certeza de que tu valor ya existe. Ese es el cambio más profundo que puede experimentar una persona. Comprender que el amor propio no compite con el amor hacia los demás. Lo fortalece, porque cuando aprendes a respetarte, a cuidarte y a valorarte, tu bondad deja de ser una forma de abandono y se convierte en una expresión consciente de quién realmente eres. Y el día que aprendes a tratarte con la misma bondad que ofreces al mundo,
finalmente comienzas a vivir en paz contigo mismo. Hoy no quiero que te lleves solamente una idea bonita, quiero que te lleves una decisión, porque entender algo no cambia tu vida. Aplicarlo, sí. Durante años, tal vez creíste que ser bueno significaba decir sí a todo, aguantarlo todo y estar para todos. Tal vez confundiste amor con sacrificio constante, paciencia con permisividad y bondad con autoabandono. Pero hoy has visto una verdad diferente. Has comprendido que la verdadera bondad necesita inteligencia, necesita límites, necesita respeto propio. No viniste a esta vida para convertirte en la solución permanente de los problemas de todos. No viniste para cargar responsabilidades que no te corresponden. No viniste para vivir agotado intentando ganar una aprobación que nunca será suficiente. Viniste para crecer, para construir, para convertirte en una persona íntegra. Y la integridad comienza cuando lo que haces por los demás deja de costarte tu propia dignidad. A partir de hoy, cuando tengas que elegir entre agradar a todos o respetarte a ti mismo, elígete a ti mismo. Cuando tengas que elegir entre mantener una relación que te destruye o proteger tu paz, protege tu paz. Cuando tengas que elegir entre seguir una costumbre que te debilita o construir un carácter que te fortalece, elige el carácter. Algunas personas no entenderán tu cambio. Está bien. Algunas se alejarán cuando descubran que ya no pueden utilizar tu bondad. También está bien, porque no todos están destinados a caminar contigo hasta el final. Lo importante es que tú no vuelvas a abandonarte. Recuerda siempre esto. Tu valor no depende de cuánto das. Tu valor no depende de cuántas personas aprueban tus decisiones. Tu valor no depende de cuántos sacrificios haces. Tu valor existe porque eres una persona digna de respeto. Sé bueno, pero no por miedo. Sé generoso, pero no a costa de ti mismo. Sé amable, pero nunca olvides algo fundamental. Cuando te respetas, tu bondad deja de ser una debilidad y se convierte en tu mayor poder.